Muchas gracias, Ángel, por la invitación. También ha sido un gozo, Ángel, que vos estés sirviendo junto con tu esposa. Ante su palabra han sido una gran adición a lo que Ante su palabra hace a través de servirnos con fotografía, diseño, cosas de internet. Realmente ha sido una enorme bendición. Así que agradecido por ustedes, agradecido por esta iglesia. Sé que ustedes han estado muy presentes en las conferencias de Ante su palabra y para mí es un gozo estar acá nuevamente. Creo que la última vez que estuve fue justo antes que tocó el COVID, así que no sé cuántos de ustedes estaban hace unos años atrás acá, pero creo que eso fue la última vez que estuvimos hace 4 años acá, justo antes del COVID, así que un gozo estar acá nuevamente. Quisiera invitarles a que abran sus Biblias al libro de Primera de Juan. Vamos a estar viendo un solo versículo, así que este sermón va a durar 3 minutos. Es una broma. Vamos a enfocarnos en detalle sobre este versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Voy a leer el texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así que, hermanos, vamos a estar enfocándonos en ese texto como predicación expositiva. Vamos a exponer el significado de este pasaje. Pero antes de hacer eso, yo quiero comenzar con algunas preguntas y voy a hacer algo que no suelo hacer. Cuando doy una predicación expositiva voy a dar unos puntos teológicos previo a entrar en este pasaje, porque de alguna manera ustedes están en medio de una serie de temas relacionados a doctrinas que son importantes en relación a este mes que celebramos la Reforma. En inglés decimos tulip, que tiene que ver con una flor que existía en muchos lugares ahí en Holanda, que resume estos puntos. Entonces encaja bien en inglés, pero total depravity, la depravación total, que fue lo que vieron el domingo pasado. El domingo que viene, entiendo, van a estar viendo unconditional election, la elección incondicional, y la L es limited atonement, expiación limitada. La I es irresistible grace, la gracia irresistible, y la P es the perseverance of the saints, la perseverancia de los santos. Y como el pastor Ángel dijo, son temas que suelen ser controversiales y yo diría también que son temas que se malentienden. Entonces hoy vamos a enfocarnos en esa L, lo que es limited atonement, lo que es la expiación limitada, que de hecho más adelante yo les voy a decir que hay otro término que yo prefiero, que es un término que usa el teólogo R.C. Sproul, él también usa otro término, pero D.A. Carson usa otro término para explicar este concepto. Pero para poder meternos un poco en estas aguas que son profundas, es un tema difícil, es un tema debatido en la iglesia. Quisiera comenzar con algunas preguntas y quisiera que estas preguntas estén en tu mente a medida que avanzamos a través de este sermón, ¿sí? ¿Por quién murió Jesucristo? ¿Por quién murió exactamente? ¿Para quién murió Él en la cruz? ¿Por todo el mundo? ¿Por algunos? ¿El llamado del Evangelio a creer es un llamado universal o es un llamado para algunos solamente? Entonces quiero que piensen en esas preguntas a medida que avanzamos a través de este pasaje. Y como dije, antes de mirar este texto, hay una predicación expositiva que vamos a hacer desde este pasaje. Quiero comenzar haciendo algunas afirmaciones para darnos un poco un marco teológico sobre lo que vamos a mirar en este pasaje. Entonces quiero afirmar 8 cosas, podríamos mirar más, pero Ángel dijo que tengo que predicar solo 1 hora y media. Entonces, no, me dijo 45 minutos. Entonces el desafío va a ser hacer eso, justamente. Un tema que es bien complejo, hacerlo en el tiempo adecuado. Así que vamos a mirar 8
afirmaciones desde las Escrituras y entonces sí entrar propiamente en una predicación expositiva de este versículo. Entonces, número 1, vamos a ir rápido, voy a mencionar varios pasajes para poder dar un marco teológico a este tema. Número 1, el hombre natural está totalmente muerto espiritualmente. Y yo entiendo que ustedes ya hablaron un poco de esto el domingo pasado, ¿sí? Lo que es la depravación total. Génesis 6:5 sería un pasaje que podríamos citar, que ya desde ese momento dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal. Tremendo pasaje que nos afirma la depravación que es total del corazón humano, de todo ser humano. Y la Biblia nos dice que nosotros nacemos muertos espiritualmente. Cuando un bebé nace vivo físicamente, pero ese bebé está muerto espiritualmente. Y desde el momento que nosotros tenemos nuestro primer, segundo, tercer hijo, desde que son chiquitos, nosotros tenemos que entender que tenemos una tarea delante nuestra, que es una tarea de evangelización. No importa que estén en un hogar cristiano, en una iglesia, no significa que eso automáticamente los va a hacer cristianos porque están muertos espiritualmente. Y debemos, nuestro primer terreno de evangelismo, nuestro primer terreno de predicación es nuestro hogar, porque todo ser humano nace muerto espiritualmente. Efesios 2 es uno de los textos que nos habla claramente de esto, Efesios 2:1, cuando dice que Él os dio vida a vosotros, ya en Cristo, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de todo ser humano sin Cristo, que está muerto espiritualmente, está sin la capacidad de poder responder a las cosas de Dios. Segunda afirmación es que ningún ser humano es bueno y ningún ser humano busca a Dios. Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. No hay uno que sea bueno, no hay uno que busque a Dios. Y uno entonces pregunta, ¿y qué de todas las personas que buscan a Dios con distintas religiones? Bueno, no están buscando al Dios verdadero. No hay una persona en todo el planeta sin la obra de redención en sus corazones, sin un corazón regenerado que busca genuinamente al Dios vivo. Eso es lo que la Biblia afirma con claridad. Ningún ser humano lo busca ni lo buscará jamás por su iniciativa. Número 3, y todo esto va a tener más sentido, cuando vemos este pasaje necesitamos un poco de un marco teológico, ya que estamos mirando este pasaje para responder a esta pregunta, ¿cómo es esto de la expiación y cómo es esto de la expiación limitada? Vamos a definir esos términos, pero quería darles este marco. Número 3, Dios salva a las personas por medio de la predicación del Evangelio. La manera que Dios salva es por medio de la predicación del Evangelio. Por eso nosotros creemos en la importancia, domingo tras domingo, de exponer el texto bíblico que está delante nuestro. Debemos predicar ese texto en particular que Dios nos ha pedido predicar para ese domingo, pero debemos también predicarlo a la luz de la historia redentiva. Debemos conectarlo con el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Dios utiliza la predicación de su evangelio, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho a favor nuestro a través de Jesucristo, su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección para salvar a las personas. Ese es el medio. Romanos 10:17 dice que así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Recientemente tuvimos, hace unos meses, 2 bautismos en nuestra iglesia. Y ambos se habían convertido tan solo por oír la palabra, domingo tras domingo. Por oír la palabra. Porque a través de escuchar la palabra viene la fe. Y a través de la fe viene la salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es fe en la persona y la obra de Jesucristo. Es la única manera que el ser humano puede ser salvo. Hechos 16:14 nos dice que estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiátira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y ahí la idea es que había cierto tipo de búsqueda. Sabemos que esa búsqueda todavía no es genuina hasta que no hay una salvación, por lo que acabamos de decir, pero dice que el Señor abrió su corazón
para que recibiera lo que Pablo decía. Dios tuvo que abrir el corazón de Lidia para que ella reciba lo que Pablo estaba diciendo. Pero el punto es que Dios la salvó por medio de la predicación del Evangelio. De hecho, es muy interesante pensar en el concepto de, a modo ilustrativo, lo que Jesucristo hace con Lázaro. Es lo que, en otras palabras, Dios hace con cada persona espiritualmente cuando lo llama a salir de su muerte espiritual a una vida espiritual a través de la predicación del Evangelio. Porque cuando Cristo le pide a Lázaro que salga de la tumba, le está pidiendo a una persona muerta que salga. Es imposible que un muerto pueda levantarse y salir. Pero es a través de la voz de Jesucristo que Lázaro vive y sale. Y de la misma manera una persona muerta espiritualmente no puede resucitarse. Ninguno de nosotros nosotros tenemos cero capacidad para cambiar el corazón de otros, cero. Tú tienes cero capacidad de cambiar el corazón de tu cónyuge, el corazón de tus hijos, no tenés ni siquiera 1%, cero capacidad. El único que puede hacer esa obra de cambio genuino del corazón es Dios mismo a través de su palabra. Entonces nosotros creemos que la Biblia es clara, que es Dios que produce el cambio, produce el nacimiento nuevo a través de la predicación del Evangelio. La cuarta cosa que queremos afirmar es que como el ser humano jamás respondería al Evangelio por su propia iniciativa, es Dios quien remueve el velo, quien nos abre los ojos. Y al mismo tiempo la fe sigue siendo el instrumento a través de la cual nos apropiamos de Jesús y de la salvación que Él nos ofrece. Y un texto para hablar de esto, 2 Corintios 4, 14 al 16, dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Y en realidad ese no es el texto, lo copié mal acá, es el texto, perdón, se los debo, es el texto donde Pablo dice que el velo es removido a través de creer en Cristo. ¿Sí? A través del volverse al Señor, ese velo que tapaba sus corazones es removido por la fe. El punto, mis hermanos, es que es Dios quien tiene que remover ese velo del corazón, que oculta de poder ver las maravillas del Evangelio. Número 5, otra afirmación es, la fe y el arrepentimiento son dadas por Dios. El arrepentimiento genuino, la fe genuina es algo que Dios tiene que conceder. Hechos 11, 18 dice, al oír esto, cuando se enteran de los gentiles que se están convirtiendo, dice que glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ellos se están gozando y el gozo no es solamente que ellos se están convirtiendo, sino que lo que el texto dice, wow, Dios les ha dado, les ha concedido el arrepentimiento, porque el arrepentimiento viene de parte de Dios. Claro, el ser humano se lo llama, se le da un imperativo, se le da un mandato, arrepentidos y creer en el Evangelio. Pero es Dios quien tiene que conceder ese arrepentimiento. Lo dice claramente ese pasaje. Número 6, Dios determinó desde antes de la fundación del mundo elegir a algunos para salvación. Y esto es algo que ustedes van a ver el domingo que viene en más detalle. ¿Qué es esto de la elección y qué es esto de la elección incondicional? Que no hay condiciones. Efesios 1 dice, 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Hay una elección de Dios que Él ha hecho en Cristo. ¿Cuándo la hizo? Antes de la fundación del mundo. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, hubo un momento en tu vida que vos creíste en el Evangelio, porque la fe viene por el oír. Y la salvación la recibimos por medio de la fe.
Pero después nos enteramos que en realidad lo que ocurrió es que hubo algo que pasó antes, ni siquiera antes de mi nacimiento, antes de que el mundo fuera creado, que Dios ya te había escogido para salvación. Dios ya te había elegido desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. La predestinación tiene que ver con un destino que Dios determinó de antemano, antes, un destino de antemano para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo. Y esto es muy importante, lo último que dice, yo sé que Ángel lo va a hablar más el domingo que viene, conforme Dios sabía que vos lo ibas a elegir y por eso te eligió. Eso se llama elección condicional, que Dios te eligió porque Él sabía que lo ibas a elegir. No es lo que dice el texto. Conforme al beneplácito de su voluntad, porque Dios lo quiso así. Y no voy a entrar en más detalle porque esto es ya algo que se va a cubrir el domingo que viene, pero simplemente decir que Dios es el que determinó desde antes de la fundación del mundo elegir a algunos para salvación. Hechos 18:10, Pablo anima a Pablo diciéndole que él va a estar con él en Corinto. Dice, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, hablando de la ciudad de Corinto. Y fíjense que Hechos 18:10 dice esto, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La iglesia todavía no estaba fundada. Y no es que dice, yo voy a tener pueblo en esta ciudad. No, él dice, yo ya tengo un pueblo en esta ciudad. Hermanos, Cristo ya tiene un pueblo hispano en esta ciudad, que Él va a salvar, como lo hizo en Corinto. Porque es Dios quien ha determinado desde antes de la fundación del mundo salvar a algunos. La séptima afirmación es que la oferta del Evangelio sigue siendo universal. Es decir, no es que nosotros decimos, bueno, entonces el Evangelio es para algunos solamente. No, el Evangelio debe ser predicado a toda criatura. La Biblia es clara en eso. Juan 6:37 aparece como una moneda de dos caras. La soberanía de Dios en la salvación y la respuesta humana. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, todas las personas que el Padre le da a Jesucristo, sin excepción, vendrán a Jesucristo en fe y en arrepentimiento. Todas, sin excepción. Y Cristo va a afirmar esto más en Juan 17. No hay una persona que el Padre no le haya dado al Hijo que no vendrá en salvación. Pero la otra cara de esa misma moneda, y esto es lo que a nosotros nos cuesta conciliar, que las dos cosas son verdad al mismo tiempo, Cristo dice, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Nadie puede decir, yo quise venir a Cristo, yo vine a Cristo, pero como no era un elegido, Él me echó afuera. No, el texto lo dice claramente. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Por eso nosotros predicamos el Evangelio pidiendo que todos respondan en fe y en arrepentimiento, porque el que viene a Él, Cristo de ninguna manera lo echará fuera. Isaías 55:1 dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero. Sin dinero. ¿Cómo se puede comprar sin dinero? Ese es el Evangelio de la gracia y sin costo alguno. Y Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Y ahí está el énfasis que vemos en toda la Escritura de la universalidad de la oferta del Evangelio. Es más interesante, Romanos 9 y Romanos 10 están uno al lado del otro. Romanos 9 dice, Dios va a tener misericordia del que Él quiere tener misericordia. Pero Romanos 10 dice, no hay manera de que ellos puedan ser salvos si no responden en fe, y no pueden responder en fe si no se les predica, y no se les puede predicar si no hay alguien que los envía. Las dos cosas son verdad. Y número 8, la justificación es la manera en que nosotros somos declarados justos a pesar de que no lo somos.
Romanos 5, 1 al 2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que 8 verdades de cosas bien profundas, pero para darnos un marco a este pasaje de 1 de Juan 2:2. John Stott dijo, la esencia del pecado es cuando nosotros como seres humanos nos sustituimos por Dios. La esencia de la salvación es que Dios se sustituye por nosotros, como lo que acabamos de cantar. Glorioso intercambio. Nosotros nos ponemos en el lugar donde solo Dios merece estar. Dios se coloca en el lugar en donde yo me merezco estar. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, sigan pensando en esta pregunta. ¿Por quién entonces murió Jesucristo? ¿Por todo el mundo? ¿Por algunos? Bueno, 1 de Juan 2:2 está en un contexto más amplio. Hay como 3 verdades que aparecen en los primeros 6 versículos del capítulo 2 que se pueden resumir en esta manera. Los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, viven de forma habitual en obediencia a su palabra. Los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, viven de forma habitual en obediencia a su palabra. Y el texto nos muestra 3 cosas en relación a eso. Número 1, versículo 1, los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, tienen un abogado ante el Padre. Número 2, el pasaje que vamos a ver hoy, los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, tienen propiciación, y ya la vamos a explicar esa palabra, por sus pecados. Versículo 2. Y número 3, los que verdaderamente conocen a Dios viven de forma habitual en obediencia a su palabra. Versículo 3 al 6. Y lo que vamos a enfocarnos entonces es en esa verdad de versículo 2, los que verdaderamente conocen a Dios, aunque en ocasiones pecan, tienen propiciación por sus pecados. Y otra manera de decirlo es que Jesucristo mismo es la propiciación para los pecados de quienes. Ya vamos a hablar de los quiénes, pero voy a hablar un poquito en esta declaración de todo aquel que cree en Él, de todo aquel que cree en Él. Así que a la luz de esa verdad, lo primero que vemos en el pasaje son estas palabras, las primeras 3 palabras del versículo 2, dice, y Él mismo. Y la idea acá es que Jesucristo mismo es el sacrificio expiatorio. Jesucristo mismo, el justo, es el sacrificio expiatorio. Noten el contexto de ese versículo, Él mismo se refiere a lo que acaba de decir en el 2.1, al final del 2.1. ¿Quién es Él mismo? ¿Qué es lo último que ha dicho? Jesucristo, el justo. Porque Jesucristo es el único justo, el único perfecto, el único bueno. Hay un solo ser humano en la historia de la humanidad que jamás pecó. Hay uno solo que cumplió perfectamente la ley de Dios. Piensen en esto, de niño jamás desobedeció a sus padres, jamás los deshonró, jamás maltrató a sus hermanos porque Jesús tenía medios hermanos. José no era su padre biológico, era su padre legal, por lo tanto sus hermanos que él tenía eran medio hermanos y él jamás tuvo una pelea con ellos. Y aunque fue tentado en todo como nosotros, jamás se dio una sola vez a una sola tentación. Jamás pecó en motivación, pensamiento o en acción o en omisión. Amó y obedeció perfectamente a su Padre Celestial. Vez tras vez vemos que Jesús dice, yo no vine a hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre. Adoró perfectamente y sirvió perfectamente a su prójimo. Es el único ser humano en la historia de la humanidad que jamás habrá, que jamás pecó. Por eso dice Jesucristo el justo, es el único justo. Y Romanos 3 vimos que no hay uno que es justo, salvo Jesucristo. Y lo otro que vemos en estas primeras palabras, y Él mismo, que Jesucristo mismo es el justo, que Él es el sacrificio expiatorio, que Él mismo, Jesucristo mismo, es
el sacrificio expiatorio. Para entender esto necesitamos mirar el Antiguo Testamento. Así que miren conmigo el libro que ustedes tienen seguramente menos marcado en sus Biblias, que es el libro de Levítico. Cuando uno empieza esos planes de lectura anual y empieza de Génesis en orden hasta Apocalipsis, hay algo que se llama el síndrome de Levítico, que uno llega a Levítico y se desanima. Y muchas veces porque no entendemos el propósito de todas estas leyes. Pero miren Levítico 16, porque esto es clave para que nosotros podamos entender qué significa que Jesucristo es el sacrificio expiatorio. 16, 1 al 2. No lo vamos a ver todo el capítulo, pero este es un capítulo central en el libro de Levítico. Y vamos a mirar unos versículos acá. Levíticos 16, 1 al 2 dice, y el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Había unos hijos de Aarón que pensaron, bueno, yo tengo una mejor idea de cómo acercarme a Dios. Lo voy a hacer a mi manera, ¿sí? Yo sé que Dios dijo hacerlo así, pero vamos a probar otra manera. Similar a muchas iglesias que dicen, yo sé que Dios dice que la iglesia debe existir de esta manera, pero vamos a probar otro método para atraer más gente. Y Dios los castiga con la muerte. Y le dice, en el versículo 2, dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahora, ¿qué es esto exactamente? Es la tapa que estaba arriba del arca, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco más. Y es una palabra similar a la que se usa en 1 Juan en la versión griega del Antiguo Testamento, cuando habla de la propiciación que es Jesucristo. Miren el versículo 5 de Levítico 16. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo. De hecho, el Nuevo Testamento va a decir que Jesucristo no tuvo que hacer lo que los sumos sacerdotes tenían que hacer, que era primero ofrecer el sacrificio por ellos, porque eran pecadores. Y los presentará, para hacer expiación por sí mismo y por su casa, y tomará de los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Y echará suertes, Aarón, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Ahí está la palabra expiación. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciendo la ofrenda por el pecado, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Uno moriría y el otro se iría vivo al desierto. Esa es la imagen. Versículo 15. Después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y lo que ocurría acá, hermanos, es que esto es la tapa del arca y dentro del arca estaba la ley divina de Dios. Y por encima de esa tapa estaba la presencia de Dios manifestada en una nube, la misma gloria de Dios que se manifestaba. Estaba la ley de Dios, la presencia de Dios, los pecados del pueblo de Dios que eran confesados y que esa sangre era lo que estaba entre la presencia de Dios y la ley de Dios que hacía expiación, limpieza, como si esos pecados no hubieran ocurrido. Esa es la imagen que tenemos acá que Dios les había dado a ellos, que hagan para expiar sus pecados. El texto continúa y dice, versículo 16, hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados, así también hará con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Y el texto continúa y cuando llegamos al versículo 29 nos dice, y esto será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas
y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios, seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Entonces, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y vemos esta imagen, esta palabra de propiciación, hay todo un contexto de cómo Dios había preparado este momento. Hebreos nos muestra que estos sacrificios tenían un propósito, pero tenían una culminación, tenían una temporalidad. Hebreos 9 nos dice, versículo 11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, Cristo va a hacer lo mismo que hizo Aarón, pero va a presentarse en un tabernáculo celestial con su sangre, es decir, no de esta creación y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo y a diferencia de Aarón, que lo tenía que hacer cada año, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación en la carne, y la respuesta es sí, lo hacían para ese momento, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Mis hermanos, el punto acá en esta primera parte que estamos viendo, ahora sí podemos volver a 1 Juan 2, que dice que Él mismo es nuestra propiciación, es entender esto a la luz de qué significaba esto en el Antiguo Testamento y de que Él es el único justo que podía hacer este sacrificio expiatorio por nosotros en nuestro lugar. La segunda cosa que nosotros vamos a ver en este pasaje es que Él es la propiciación, que dice el versículo 2, por nuestros pecados. Para nuestros pecados. De hecho, esta palabra que las Américas traduce propiciación, está debatido cuál es la mejor manera de traducirlo. Algunos tratan de minimizar en nuestra mente moderna la idea de propiciación, que tiene que ver con desviar, tiene que ver con que la ira de Dios es aplacada y decir, no, ese no es un Dios de hoy, y entonces vamos a poner otra palabra que no comunica algo que es de otro tiempo. Entonces algunos dicen, no, acá tiene que ser simplemente traducido que Él mismo es nuestra expiación, es decir, Él es el que nos limpia, que nos lava de todos nuestros pecados, lo cual es cierto. Pero lo más probable es que esta palabra combina dos conceptos. El concepto de la expiación, que tiene que ver con limpiar, con cubrir, y en el caso de Jesucristo no era solamente cubrir, sino era remover totalmente, que tiene que ver con nuestra situación. Nosotros somos limpios de todos nuestros pecados. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso tiene que ver con la expiación. Somos limpios, puros, delante de Él por obra de la sangre de Jesucristo. Pero la palabra propiciación, que probablemente es la palabra más adecuada para traducir acá ese concepto, tiene que ver con la ira de Dios, el enojo santo de Dios, que tiene las demandas justas de Dios que tienen que ser satisfechas y que en Cristo son satisfechas. Entonces lo más probable es que es una combinación de ambos conceptos. Para ilustrar esto podemos acudir a la historia de la conversión de Charles Simeon. Mencionaste el taller de Simeon Trust. Los talleres de predicación de Simeon Trust se llaman así porque están basados en la vida de un predicador llamado Charles Simeon. Y él se convirtió en un contexto universitario donde no había cristianos. Es más, él se convirtió y probablemente conoció a otro cristiano 3 años después de haber estado en la universidad. Y él cuenta esto de su conversión. Él tenía que ir, la universidad le exigía tomar la Santa Cena y él se sentía indigno de hacerlo y estaba muy temeroso de hacerlo. Y dice lo siguiente de su propia conversión. En la Semana de la Pasión, mientras leía el obispo Wilson sobre la Cena del Señor, encontré una expresión que decía lo siguiente: que los judíos sabían lo que hacían cuando transferían su pecado a la cabeza de su ofrenda, lo que vimos en Levítico 16. Se confesaba todos los pecados sobre ese animal y ese animal se iba al desierto mientras que el otro animal se sacrificaba. Y esto es lo que vino a la mente, que Dios iba a usar para salvar a Charles Simeon. Entonces me vino a la mente el pensamiento, ¿qué? ¿Puedo transferir toda mi culpa a otro?
¿Ha provisto Dios una ofrenda para mí, para que pueda poner mis pecados sobre su cabeza? Entonces, si Dios quiere, no los llevaré en mi propia alma ni un momento más. Él entendió esa imagen de poner las manos sobre ese animal, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, y si yo puedo hacer lo mismo con Cristo, puedo confesar y poner sobre Él todos mis pecados. En consecuencia, no los llevaré en mi propia alma ni un momento más. Busqué poner mis pecados sobre la sagrada cabeza de Jesús, y el miércoles comencé a tener la esperanza de misericordia. El jueves esa esperanza aumentó. El viernes y el sábado se hizo más fuerte, y el domingo por la mañana, el día de Pascua, 4 de abril, me desperté temprano con estas palabras en mi corazón y mis labios: Jesucristo ha resucitado hoy. Aleluya, aleluya. Desde esa hora la paz fluyó en abundancia a mi alma. Y en la mesa del Señor, en nuestra capilla, tuve el más dulce acceso a Dios a través de mi bendito Salvador. Él entendió este concepto de Jesucristo, era la propiciación, la satisfacción de la ira de Dios, que en Jesucristo Él podía depositar todos sus pecados confesándolo a Él. Entonces la idea de esta palabra es desviar o apaciguar la ira y al mismo tiempo limpiar. Y esta es la maravilla, que Jesucristo en su misma persona, Él es tanto el sacerdote como Aarón, pero también es el sacrificio. Aarón era el sacerdote que ofrecía el sacrificio. Jesucristo es el sacerdote, pero Él también es el sacrificio, porque Él se va a ofrecer a sí mismo. El autor Trevin Wax nos dice que en la propiciación pagana, los dioses necesitaban ser propiciados. Es decir, ¿cómo hacemos para que no se enojen? Y uno ve esto hasta en las películas de Marvel, cuando muestra cómo es el que está arriba y que son dioses enojados, y en la mitología griega lo mismo. Dice que son gruñones y caprichosos, no se preocupan mucho por los humanos, excepto cuando algo les enfada, entonces atacan. Y a los humanos les toca ocuparse de la propiciación, de compensar lo que hayan hecho para irritar a los dioses. De hecho, Halloween tiene sus raíces en esto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para apaciguar a los dioses, a los espíritus? De comenzar a ver qué es lo que hemos hecho para irritarlo. Los humanos encuentran algo que les gusta a los dioses: dulces, carne, dolor o sangre, y lo ofrecen como soborno para calmar a sus enfurecidas deidades. Y muchos dicen, no, ¿cómo podemos hablar de la propiciación de Dios cuando es algo muy pagano? Pero esto es lo que dice este autor. Todos los aspectos de la propiciación bíblica contrastan con la pagana. En primer lugar, consideremos por qué Dios exige propiciación. No porque sea temperamental o se le provoque fácilmente, sino porque Él es santo y justo. Dios responde al pecado con absoluta coherencia, y su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. En segundo lugar, consideremos quién lleva a cabo la propiciación, y acá está la gran diferencia. No los seres humanos, no son los seres humanos los que por su propia iniciativa deciden lo que le gusta a Dios, sino Dios mismo, que declara qué tipo de sacrificio acepta. Dios dice, esta es la manera, esto es lo que yo acepto. Pero no solamente eso, sino que Él lo proporciona. Incluso en el Antiguo Testamento Dios se atribuye el mérito de proporcionar la sangre, los sacrificios de los animales. Dice Levítico 17:11, la he puesto por vosotros sobre el altar para hacer expiación. No en la plenitud de los tiempos, dice este autor, Dios cumple el simbolismo del Antiguo Testamento dando a su propio Hijo para que muera por nosotros. Mis hermanos, el concepto es este, que Dios mismo se entregó para salvarnos de Él mismo. Dios mismo se entregó para salvarnos de Él mismo. Piensen en la imagen de una corte. Es el mismo juez el que provee el abogado. Y el abogado es el hijo del juez, cuya inocencia y cuyo sacrificio suple lo necesario para que el culpable sea declarado inocente por el juez justo. Hermanos, nosotros a veces tenemos una imagen equivocada de Dios el Padre, pensamos que Jesucristo es intercesor en el sentido de que tiene que rogarle al Padre, no los castigue, yo morí por ellos. Y el Padre está deseoso de castigar, el Hijo lo frena. Eso no es la imagen bíblica. El juez, siguiendo con esta ilustración, quiere declararnos inocentes, pero Él es un juez y tiene que hacer justicia.
Hay una sola manera que lo puede hacer. Lo hace a través del abogado perfecto y solamente si nosotros acudimos a ese abogado perfecto podemos obtener la sentencia de inocencia por el juez justo. Y esta es la maravilla, es que Jesucristo es ese sacrificio. Él mismo es el sacrificio por nosotros. Mis hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros como cristianos. Cuando nosotros nos apropiamos más de la profundidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando nosotros no queremos ver o no podemos ver nuestro pecado por nuestra necesidad de justificarnos. Cuando nosotros entendemos que ya hemos sido justificados, que ya hemos sido perdonados, que Dios ya está satisfecho en la obra de Cristo, que la aprobación más grande ya la tenemos en Dios. Esto nos libera para que otros nos corrijan, nos libera para el verdadero crecimiento, nos libra de la justicia propia, nos ayuda a no tomar ligeramente nuestro pecado, nos ayuda a odiar más a mi pecado y amar más a Dios y su santidad. Nos ayuda a decir, Señor, dame luz sobre mi pecado porque fue extremadamente costoso lo que vos hiciste para perdonarme. Nos ayuda a trabajar sobre nuestro pecado, nos ayuda a crecer en nuestro amor por la persona de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser orgullosos delante de este mensaje? Nos libra para no tener que buscar la atención de hombres si somos una mujer que busca eso. Nos libra para no tener que sentir la aprobación, el amor de un padre, una madre que no hemos sentido su aprobación. Nos libra de la culpa de pecados pasados. Nos libra para poder tener la capacidad de ser radical con el pecado cuando vemos todas las implicaciones de que Jesucristo mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y lo último que vemos en el pasaje, y esto sí nos lleva finalmente a nuestra conclusión de qué es esto de la expiación limitada, es que no solamente nuestros pecados, sino el mundo entero. Fíjense, el texto dice, sino también, versículo 2, la última parte, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hay un debate que ha existido por un tiempo en la historia de la Iglesia, que es el debate de la expiación limitada versus la expiación ilimitada. Y uno de los pasajes que se ha utilizado para hablar de esto es este pasaje. Cristo no murió solamente por los elegidos, sino murió por todos. Y uno diría, acá está, el texto lo dice claramente. Bueno, en realidad hay que mirarlo un poco más de cerca y hay que entender un poco más de cerca a qué nos referimos con expiación limitada. Este término surge en respuesta a lo que alguien en la historia de la iglesia llamado Arminio estaba diciendo, y él estaba respondiendo a las doctrinas de Calvino y de otros, acerca de cómo somos salvos y cuál es el significado de la cruz. Y la idea de Arminio era básicamente el concepto de que el hombre es libre de elegir a Dios. Y llevado a su punto extremo, el arminianismo es, uno no tiene seguridad de salvación, porque finalmente sí depende de la elección del ser humano. Entonces una de las expresiones era, no, Cristo murió por todos, murió por todo ser humano. Pero una de las maneras de que podemos entender esto es entender la diferencia entre suficiencia y eficiencia. La muerte de Jesucristo, todos afirmamos esto, la muerte de Jesucristo, la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar los pecados de todo ser humano en el planeta. Y quienes enseñamos lo que se llama típicamente la expiación limitada, creemos eso. La muerte de Jesucristo es suficiente para perdonar los pecados y limpiar los pecados de todo. La sangre de Jesucristo puede limpiar los pecados de todo este mundo y si hubiera otros mundos también lo podría hacer. Pero hay una diferencia entre la suficiencia y la eficiencia, pero solo es eficiente para aquellos que creerán en Él, que se arrepentirán de sus pecados y creerán en Él. El autor MacArthur dice que en realidad hay dos opciones, creer en la expiación limitada, que Cristo murió solamente por aquellos que creerían en Él, es decir, por los elegidos, o el universalismo. Y la idea del universalismo es que todos van a ser salvos. Como Cristo murió por todos, entonces todos serán salvos. Y él dice, o es esta opción o es esta otra opción, no hay una opción en el medio. Pero el autor R.C. Sproul dice, en realidad eso no va al asunto, al meollo del asunto.
Porque este debate entre la expiación limitada y la expiación ilimitada tiene más que ver con el propósito divino de por qué Dios mandó a su Hijo. ¿Qué estaba en la mente de Dios cuando Él envía a su Hijo a morir? ¿Qué es lo que Él quiso lograr con eso? Bueno, el camino de la expiación ilimitada es que Dios envió a su Hijo para que sea posible la salvación de todos aquellos que crean, que sea posible. Pero que en esa manera de pensar había una posibilidad de que nadie responda al Evangelio y por lo tanto la muerte de Cristo no logre nada. Y ese es el problema con entenderlo de esa manera. Y R.C. Sproul dice que en realidad Dios tenía un propósito a enviar a su Hijo y no era simplemente a ver si alguien responde, a ver si la sangre de Cristo, las personas se dan cuenta de su necesidad y responden. No, Dios envía a su Hijo para comprar su novia. Él envía a su Hijo para que cada gota de la sangre de Jesucristo no sea desperdiciada. No habrá una gota de la sangre de Jesucristo que sea desperdiciada en este sentido, en que todos aquellos que creerían en Él serán salvos y que esa muerte fue con ese propósito específico, que fue para aquellos elegidos. Y por eso el autor R.C. Sproul prefiere la definición o la palabra expiación definitiva. Tenía un objetivo. No era simplemente voy a mandar a mi hijo a ver qué pasa y ver quiénes responden. No, Dios comenzó desde la eternidad pasada nuestra salvación. Y desde la eternidad pasada nos eligió y la sangre de Cristo compró para sí una novia. La otra manera que se puede definir esto es redención particular, es el término que usa R.C. Sproul, que el amor de Dios tiene distintas facetas. Dios ama al mundo de una manera distinta a cómo ama a su pueblo. Y la manera que Dios ama a su pueblo no es la misma manera que Él ama al mundo, que hay una redención que es particular para los hijos de Dios. Entonces, a la luz de eso, ¿cómo entendemos este pasaje que dice que Él murió no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero? Bueno, una es la opción de decir, bueno, acá está diciendo no solo por quienes creeríamos, sino por todos. Toda persona, por los no cristianos que nunca creerían, Cristo murió por ellos también. Y esa la rechazamos por varias razones. La otra es que está hablando de griegos y judíos, no solamente por nosotros los judíos, sino también por los judíos y por los griegos. La más probable es la que yo me inclino, es que está hablando de la oferta del Evangelio, que esto es un mensaje, que este mensaje es para todos y que Cristo ha provisto un camino, pero es solo a través de su propiciación que nosotros podemos acceder y tener la eficiencia de lo que esa sangre significa en nosotros. De hecho, una manera de entender esto, hermanos, es que los pecados serán castigados de una de dos maneras y solamente una de dos maneras. La santidad de Dios y la ira de Dios frente a nuestro pecado es tan grande, la justicia de Dios es tan grande, que Dios tiene que castigar delante de un Dios santo nuestros pecados. Solamente se pueden castigar o por un ser eterno que muere en nuestro lugar o en el infierno. No hay otra manera. Y Dios, que es justo, no va a castigar dos veces a los pecados de los seres humanos. Entonces no puede ser que Dios castigó los pecados del no cristiano que nunca respondería al Evangelio en la cruz y después volver a castigarlo en el infierno. Dios o castiga a nuestros pecados en la cruz porque hemos creído en Él, o los va a castigar en la eternidad en el infierno, donde nunca se termina de pagar, porque nuestros pecados no se pueden terminar de pagar para siempre delante de un Dios santo. Por eso creemos que Cristo murió para su pueblo. Ahora, eso no significa que nosotros predicamos el Evangelio como algo que no es para todos, porque el mensaje del cristianismo es el mensaje más exclusivo y más inclusivo a la vez. La exclusividad de la fe cristiana es, este es el único camino a través de Cristo. Y por eso nosotros predicamos, a la luz de muchos pasajes, cree en Cristo y vas a ser perdonado de todos tus pecados. Y en ese sentido, el cristianismo es inclusivo. Toda persona que genuinamente crea será salva. ¿Por quién murió Jesucristo? ¿Por todo el mundo? Sí, Dios envió, Juan 3:16, a su Hijo al mundo. De tal manera Dios amó al mundo. Pero ¿cómo sigue el pasaje? Para todo aquel que crea en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Solo aquellos que genuinamente creen
demostrarán que Dios los ha salvado desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Como Spurgeon decía, nosotros vamos a entrar al cielo y ver la parte de afuera, invóquenme todos aquellos y serán salvos, todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Y cuando miramos para atrás y vemos ese arco, elegidos antes de la fundación del mundo. Solo aquellos que han sido elegidos antes de la fundación del mundo creerán, porque si fuera por nosotros, por nuestra iniciativa, jamás creeríamos. Entonces, ¿por quién murió Jesucristo? Murió por aquellos, la mejor manera de decirlo es esta, por todos aquellos que creerían en Él. Ninguna gota de la sangre de Cristo será derramada. Cristo, Dios castigará los pecados de todos aquellos que creerían en Él, en Cristo, o los va a castigar el infierno. No hay otra opción. ¿El llamado del Evangelio a creer es un llamado universal? Sí, ese llamado es un llamado universal. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, ni debemos preocuparnos por eso. Predicamos a toda criatura, anhelamos que muchos conozcan el Evangelio y les presentamos a Cristo y le decimos, Cristo ha muerto por los pecados de todos aquellos que creerían en Él. Arrepiéntate y cree en Él como tu Salvador y tu Señor. Así que, hermanos, sé que hemos entrado en aguas profundas con este tema, pero que el Señor nos ayude a profundizar nuestro conocimiento de la gracia de Dios en Jesucristo y de lo que Él ha hecho con su obra de expiación a favor nuestro. Cristo ha muerto por nuestros pecados. Si Él ha sido nuestro Salvador, si hemos venido a Él en fe y en arrepentimiento. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que es eterna y te damos gracias por la obra de Jesucristo, que Él mismo, Jesucristo mismo, es nuestro sacrificio. Él mismo es tanto el sumo sacerdote como el mismo sacrificio. Qué glorioso evangelio, Señor. Gracias porque nos has limpiado de todos nuestros pecados y has hecho posible un camino para venir y tener paz delante de ti. Y gracias, Señor, de que nosotros podemos tener libertad a la luz de eso, Señor. Y de que tú eres un Dios soberano, de que no hay alguien que vos no vas a poder salvar, Señor. Todos los que vos has determinado salvar, los vas a salvar. Y de la misma manera la sangre de Cristo logrará aquello por la cual fue derramada, que es salvar a un pueblo, a una novia para sí. Y por eso te adoramos, porque Cristo ha muerto por todos aquellos que creerían en Él, por tu pueblo, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.